Hermanos, preparen sus corazones para una revelación que podría cambiar todo lo que creían saber sobre el mundo espiritual. La Biblia está llena de misterios profundos, pero pocos son tan intrigantes como la historia de los gigantes conocidos como Nefilim. ¿Quiénes eran estas colosales criaturas que caminaron sobre la tierra en la antigüedad? ¿Eran solo leyendas o parte de un plan oscuro que desafiaba el orden divino? ¿Cuál es su verdadero propósito y qué revela su destino eterno acerca de la justicia de Dios? Hoy profundizaremos en un antiguo misterio que conecta a los ángeles caídos, la corrupción humana y el juicio eterno. Lo que está a punto de ser revelado desafiará tu mente y fortalecerá tu fe. Quédate con nosotros hasta el final, ya que esta verdad puede transformar completamente tu visión de los planes de Dios y las batallas espirituales invisibles que nos rodean. El origen de los gigantes es uno de los pasajes más intrigantes y controvertidos de las Escrituras, comenzando en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Donde leemos que los hijos de Dios bajaron a la tierra y tomaron para sí mujeres humanas, generando híbridos, descendencia llamada Nefilim. Estos hijos de Dios son ampliamente interpretados como ángeles caídos que desafiaron el orden establecido por el Creador, abandonando su posición celestial para unirse a las hijas de los hombres. El resultado de esta unión no fue solo la generación de seres físicamente poderosos, sino también una corrupción moral y espiritual que infectó a toda la creación. Las Escrituras registran que estos Nefilim eran hombres de gran renombre, pero sus acciones e influencia fueron tan malas que llevaron a Dios a declarar: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque es mortal, sus días serán 120 años». Génesis capítulo 6, versículo 3. Este límite marcó el comienzo del juicio divino. Enoc, el séptimo descendiente de Adán, vivió entre esta generación corrupta y fue testigo de la creciente maldad en la tierra. Sin embargo, Enoc no fue solo un observador pasivo. Fue llamado por Dios para recibir profundas revelaciones y registrar los acontecimientos que darían forma al destino de la humanidad y del mundo espiritual. Los escritos que se le atribuyen, como el libro de Enoc, ofrecen detalles sorprendentes sobre la rebelión de los ángeles caídos y el impacto devastador de sus acciones. En estos textos, Enoc describe cómo ángeles rebeldes, también llamados vigilantes, enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, incluido el uso de armas, encantamientos y astrología, provocando un colapso del orden divino en la tierra. Dios, en su infinita justicia, reveló a Enoc el juicio reservado para estos seres. Los ángeles serían encarcelados y sus hijos, los gigantes, enfrentarían un destino terrible. Enoc no solo registró estas verdades, Dios lo llevó a proclamar el juicio sobre estos ángeles caídos. Su mensaje resonaba con el poder y la autoridad divinos. El mal no quedaría impune, y el Creador, en su soberanía, haría justicia a todo y a todos. El testimonio de Enoc abarca siglos y nos recuerda que Dios no ignora la iniquidad y que su justicia es tan cierta como su misericordia. Esta temprana historia de los gigantes es un recordatorio del profundo impacto de la rebelión contra Dios, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. El viaje de Enoc nos desafía a comprender que hay más en juego de lo que parece. Una batalla entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la corrupción del corazón humano y angelical. Con la llegada de los Nefilim, la tierra se convirtió en un lugar de caos y desorden, descendiendo a niveles de violencia y pecado nunca antes vistos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios registra que «Vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala».
Esta declaración resalta cuán extendida se había vuelto la corrupción, que afectaba profundamente no solo a los humanos, sino también a toda la creación. Los Nefilim no eran solo gigantes en estatura, su enorme fuerza estuvo acompañada de una brutalidad implacable. Estos seres híbridos, hijos de ángeles caídos e hijas de los hombres, utilizaron su poder para dominar y subyugar. Escritos antiguos, como el libro de Enoc, proporcionan detalles adicionales que revelan que estos gigantes fueron responsables de actos atroces, incluido el derramamiento de sangre inocente, la destrucción de cosechas y la explotación de la humanidad. Su presencia representó una afrenta directa al orden perfecto establecido por Dios. Además, los ángeles caídos, padres de estos seres, jugaron un papel fundamental en la propagación del pecado. Enseñaron a los hombres prácticas prohibidas, abriendo un abismo aún mayor entre la creación y el Creador. El libro de Enoc detalla cómo estos ángeles revelaron secretos que deberían haber permanecido ocultos, como la brujería, la astrología y la fabricación de armas. Distorsionaron el conocimiento para servir a sus propios propósitos malvados, lo que resultó en una sociedad completamente corrupta. La humanidad, seducida por estas prácticas, se entregó a la depravación. El mundo se había vuelto irreconocible ante los ojos de Dios, quien declaró en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Y la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Vio Dios cómo la tierra se había corrompido. Por todos la humanidad había corrompido su conducta. Ante tal perversidad, se despertó la ira de Dios. Decretó que tomaría medidas drásticas para purificar el mundo, anunciando el diluvio. Esto no sería solo un evento catastrófico, sería un juicio divino contra el mal rampante, una limpieza total para restaurar la santidad de su creación. Sin embargo, la destrucción física de los gigantes por el diluvio sería solo el comienzo de su perdición. Mientras sus cuerpos perecerían, sus almas, contaminadas por la corrupción de sus padres angelicales, estaban destinadas a un destino eterno de sufrimiento. El libro de Enoc señala que los espíritus de los Nefilim se convertirían en entidades malignas, conocidas como demonios, que vagarían por la tierra y atormentarían a la humanidad. Este período oscuro de la historia nos revela el peso del pecado y el costo de la rebelión contra Dios. La corrupción de los ángeles caídos y los Nefilim no solo trajo el juicio divino, sino que también sirvió como advertencia para todas las generaciones futuras. Dios es santo, justo, y no permitirá que el mal prevalezca. Sus acciones, por severas que parezcan, siempre tienen como objetivo restaurar su creación y cumplir su plan redentor. Esta parte de la historia resuena hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de permanecer fieles a Dios, rechazando cualquier forma de corrupción espiritual o moral que nos aleje de su perfecta voluntad. A Enoc, el séptimo descendiente de Adán, se le dio una misión divina que superó los límites del entendimiento humano: proclamar el juicio de Dios a los ángeles caídos, también conocidos como los centinelas. En el libro de Enoc encontramos relatos asombrosos de cómo fue llevado a la presencia de Dios y fue testigo de los ángeles rebeldes en un estado de absoluta desesperación. Estos alguna vez gloriosos seres celestiales ahora clamaron por misericordia, reconociendo el peso de sus transgresiones y la inminencia del juicio divino. Sin embargo, Dios se mantuvo firme en su justicia. No habría perdón para estos ángeles que deliberadamente abandonaron sus posiciones de autoridad celestial para corromper la creación. Habían cruzado un umbral irreversible y el precio de su rebelión sería eterno. En Judas, capítulo 1, versículo 6, está escrito: «Y a los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada,
los guardó en prisiones eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día. Estos ángeles caídos fueron encarcelados en un lugar de absoluta oscuridad, conocido en las Escrituras como Tártaro. Según Pedro capítulo 2 versículo 4, encontramos una confirmación de este destino, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en abismos oscuros para ser reservados para el juicio. Este lugar no era solo una prisión temporal, sino un símbolo del juicio divino, reservado para seres que desafiaban directamente la santidad de Dios. Además de su encarcelamiento, el libro de Enoc ofrece detalles adicionales sobre el destino de estos ángeles. Describe cómo Enoc fue llamado a transmitir las palabras de Dios a los centinelas, dejando claro que sus súplicas no serían escuchadas. Habían deshonrado el nombre del Altísimo, corrompiendo la tierra y provocando la destrucción de la humanidad. Sus acciones no solo desafiaron el orden celestial, sino que también trajeron consecuencias devastadoras para el mundo. Pero el juicio no se limitó a los ángeles. Sus hijos, los gigantes Nefilim, también estaban destinados a la destrucción. Mientras sus cuerpos perecían en el diluvio, sus almas se convertían en espíritus malignos que vagarían por la tierra, como se menciona en pasajes apócrifos. Estos espíritus, separados tanto del cielo como de la redención, a menudo se asocian con las fuerzas demoníacas que continúan atormentando a la humanidad hasta el día de hoy. El juicio de los ángeles caídos nos recuerda el carácter justo y santo de Dios. Él no ignora la maldad ni tolera la rebelión contra su soberanía. Este evento también resalta la gravedad de desobedecer al Creador y las consecuencias eternas de desviarse de sus caminos. Por otro lado, la misión de Enoc es también un recordatorio del amor de Dios por su creación. Escogió a un hombre justo para ser portador de su mensaje, demostrando que, incluso en medio de la corrupción y el caos, Dios siempre levanta a quienes permanecen fieles a Él. Esta historia resuena con un llamado a la obediencia, la reverencia y la búsqueda de la salvación. Santidad ante el Dios que juzga con justicia y misericordia. El diluvio de Noé fue más que un simple diluvio. Era el juicio definitivo de Dios contra la corrupción que se había apoderado del mundo, tanto entre los hombres como entre los seres híbridos conocidos como Nefilim. En Génesis capítulo 6, versículo 7, Dios declaró: «Destruiré de la faz de la tierra al hombre que creé, al hombre y a las bestias, a todo reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Esta decisión no fue impulsiva, sino una respuesta al mal que se había extendido, en gran parte debido a las acciones de los gigantes y sus padres, los ángeles caídos. Los Nefilim, que una vez dominaron con fuerza y brutalidad, pronto descubrieron que ni siquiera su colosal estatura y su enorme poder podían protegerlos de la ira del Creador. En el libro de Enoc hay una descripción detallada del terror que se apoderó de estos gigantes cuando se dieron cuenta de la inminencia del juicio. Las aguas comenzaron a subir y lo que pensaban que era su fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Quedaron desprotegidos ante la inmensidad del poder de Dios que se manifestó en el diluvio. Génesis 7 informa que todo lo que tenía aliento de vida en su nariz murió. Los Nefilim, que habían subyugado a la humanidad, ahora se convirtieron en víctimas de la mismísima fatalidad que ayudaron a provocar. Su destrucción marcó el fin de una era de corrupción tan intensa que solo una purificación total podría restaurar la creación. Sin embargo, el juicio sobre los gigantes no terminó con la muerte física. Sus cuerpos fueron destruidos por las aguas, pero sus almas, corrompidas por la herencia angelical, permanecieron. El libro de Enoc aclara que los espíritus de los Nefilim no estaban destinados al descanso ni a la redención.
En cambio, se convirtieron en espíritus malignos que vagaban por la tierra. Estos espíritus, llenos de odio y rencor, comenzaron a actuar como demonios, buscando corromper y atormentar a la humanidad que había sobrevivido al diluvio. Esta transformación de los espíritus de los Nefilim es un punto crucial para comprender el origen del mal espiritual que continúa influyendo en el mundo. Se han convertido en fuerzas invisibles, sedientas de destrucción, que siempre buscan alejar a los hombres de Dios. Estos demonios se mencionan en todas las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde Jesús a menudo los expulsó, liberando a las personas de su opresión. El diluvio no fue solo una limpieza física, sino también una separación espiritual. Eliminó a los gigantes de la superficie terrestre, pero la batalla entre el bien y el mal persistió en el plano espiritual. Lo que era visible y tangible en la forma de los Nefilim se convirtió en una guerra invisible, librada contra los espíritus malignos que dejaron atrás. Esta parte de la historia resalta la santidad y la justicia de Dios. No solo se ocupó de la corrupción física, sino que también preparó el camino para la redención de la humanidad. A pesar de la destrucción, Dios preservó a Noé y su familia, un linaje justo, para reiniciar la historia de la humanidad bajo su alianza y misericordia. Al reflexionar sobre el diluvio y sus consecuencias, recordamos la gravedad del pecado y la necesidad de buscar refugio en Dios. Solo Él es capaz de protegernos, tanto de las fuerzas visibles como de las invisibles que buscan alejarnos de su propósito eterno. Los gigantes continuaron desempeñando un papel importante en la narrativa bíblica, incluso después del diluvio. Aunque Génesis capítulo 6, versículo 4, sugiere que los Nefilim estuvieron presentes antes y después del diluvio, el mecanismo de su regreso sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que nuevos actos de desobediencia por parte de ángeles caídos pueden haber engendrado otro linaje de gigantes, mientras que otros consideran la posibilidad de que rasgos genéticos hayan sobrevivido en la descendencia humana. Sea como fuere, la presencia de gigantes como los Anakim, Emim y Refaim se convirtió en un desafío continuo para el pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos: Antes habitaban allí los semitas, un pueblo grande y numeroso, altos como los anaseos. También eran considerados refaitas como los anaseos, pero los moabitas los llamaban Emim. Estas referencias revelan que los gigantes no eran solo figuras aisladas, sino que formaban parte de grupos o clanes conocidos por su gran estatura y extraordinaria fuerza. Vivían en tierras estratégicas, a menudo bloqueando el avance del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Un ejemplo sorprendente es la batalla entre David y Goliat, registrada en el capítulo 17 de Samuel. Goliat, descrito como un gigante de la ciudad de Gat, tenía una estatura impresionante y una armadura casi impenetrable. Se burló del ejército de Israel, desafiando a cualquier hombre a enfrentarlo en combate. A pesar de su apariencia invencible, fue un joven pastor, armado solo con una honda y su fe inquebrantable en Dios, quien lo venció. La victoria de David no solo derribó al gigante, sino que también demostró que el poder de Dios vence a cualquier adversario, sin importar cuán formidable parezca. Otras batallas contra gigantes refuerzan este patrón. En Números capítulo 13, versículo 33, los espías enviados a la tierra de Canaán informaron haber visto descendientes de los Nefilim y se consideraron langostas antes que ellos. Este informe sembró miedo entre los israelitas, pero Dios dejó claro que su promesa no se vería obstaculizada por la presencia de gigantes. Bajo el liderazgo de Josué y Caleb, los israelitas confiaron en la fuerza de Dios para conquistar la tierra prometida, derrotando a los pueblos gigantes que la habitaban. El libro de Josué
También menciona a los refaítas como habitantes de la tierra, que eventualmente fueron derrotados por la obediencia y el coraje del pueblo de Israel. En Josué capítulo 12, versículo 4, encontramos a Og, rey de Basán, descrito como el último de los refaítas. Su cama de hierro, mencionada en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, medía unos impresionantes 4 metros de largo, lo que demuestra su extraordinaria estatura. A pesar de su tamaño, fue derrotado por el ejército de Israel, demostrando una vez más que la fuerza de Dios era suficiente para asegurar la victoria. Estos enfrentamientos con gigantes tienen un profundo significado espiritual. Representan los desafíos aparentemente insuperables que enfrentamos en la vida, los que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Sin embargo, los relatos bíblicos dejan claro que, con Dios de nuestro lado, ningún gigante es invencible. Además, los gigantes a menudo se asociaban con la rebelión contra Dios y la corrupción espiritual. Simbolizaban fuerzas que intentaron impedir el cumplimiento de las promesas divinas y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la lucha contra ellos no fue solo física, sino también espiritual, reflejando la batalla en curso entre el bien y el mal. Estas narrativas, desde Goliat hasta los refaítas, son poderosos recordatorios de que Dios tiene el control, sin importar el tamaño del desafío que enfrentemos. Él no solo da fuerza a su pueblo para vencer, sino que también asegura que sus promesas se cumplan, mostrando que, al final, la justicia divina siempre triunfa sobre cualquier oposición. El destino eterno de los gigantes conlleva profundas lecciones espirituales sobre la justicia divina y el poder de Dios sobre todas las criaturas, incluso las más rebeldes. Según el libro de Enoc, los gigantes, al ser descendientes híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas, no tenían lugar ni en la creación celestial ni en la terrenal. Después de la destrucción física de los Nefilim por el diluvio, sus espíritus fueron condenados a vagar por la tierra como fuerzas del mal, atormentando a la humanidad y resistiendo la obra de Dios. Estos espíritus, que no podían ascender al cielo ni descansar en la tierra, se convirtieron en lo que muchas tradiciones interpretan como demonios. Se rebelaron contra Dios, perpetuando el caos y el pecado, y esperan su juicio final. Esta idea está en consonancia con pasajes bíblicos que mencionan el destino de los espíritus malignos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, leemos sobre el destino final de Satanás y de todas las fuerzas del mal. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque el texto no menciona directamente a los Nefilim, reafirma que todas las entidades que se opongan a la voluntad de Dios, ya sean ángeles caídos o sus descendientes espirituales, enfrentarán la condenación eterna. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, también complementa este punto de vista al declarar que los ángeles que no guardaron su posición de autoridad están atados con cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Este juicio, aunque se centra en los ángeles caídos, implica que su descendencia, los Nefilim, comparten el mismo destino inevitable, la separación eterna de Dios y el tormento en el lago de fuego. El papel de los espíritus de los gigantes como demonios que vagan por la tierra se refuerza en la obra de Jesucristo. Durante su ministerio, Jesús expulsó innumerables demonios, mostrando su autoridad sobre estas fuerzas del mal. En Mateo capítulo 8, versículos 28 al 32, por ejemplo, los demonios que poseían a 2 hombres gritaban: «¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo». Este tiempo se refiere al juicio final, cuando todas las fuerzas del mal, incluidos los espíritus de los gigantes, finalmente serán destruidas.
Los gigantes y sus espíritus son un poderoso recordatorio de que nadie, por fuerte o imponente que sea, puede escapar de la justicia divina. Representan la consecuencia inevitable de la rebelión contra Dios y la corrupción de su creación. Más que eso, son un símbolo de que el mal, por terrible que parezca, no permanecerá para siempre. El lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, es el destino final de todas las fuerzas que desafiaron la soberanía de Dios. Es el lugar donde serán arrojados los ángeles caídos, los espíritus de los gigantes, Satanás y todos los que rechazan la gracia divina, quedando separados para siempre de la presencia del Señor. Esta verdad nos llama a reflexionar sobre la gravedad de la justicia divina y la urgencia de permanecer firmes en la fe y la obediencia a Dios. Por eso, la historia de los gigantes y su destino eterno nos desafía a considerar nuestro propio caminar espiritual. Se nos recuerda que la misericordia de Dios es grande, pero su justicia es ineludible. Para los que están en Cristo hay seguridad, esperanza y vida eterna. Para quienes siguen el camino de la rebelión, lo único que les queda es la certeza del juicio. Que aprendamos de la historia de los gigantes y busquemos estar siempre del lado del Dios que es soberano sobre todo y sobre todos. Además de la Biblia, los escritos de autores cristianos y judíos, como Flavio Josefo, también mencionan a los gigantes. Josefo describe su destrucción y el impacto duradero que tuvieron en la historia humana. Los gigantes representan la resistencia contra Dios y su orden, simbolizan la rebelión y el deseo humano de usurpar el poder divino. Su historia nos enseña sobre la gravedad del pecado y la necesidad de permanecer fieles a Dios. La narrativa de los gigantes es un testimonio poderoso de la justicia implacable de Dios, pero también de la profundidad de su misericordia y el amor incondicional que ofrece a toda la humanidad. No solo nos advierte sobre el peligro de la rebelión y el pecado, sino que también nos señala el corazón compasivo de un Dios que desea salvar, restaurar y transformar vidas. Los gigantes, con su extraordinaria fuerza y arrogancia, eran la personificación de la resistencia contra Dios. Pero incluso en medio de la corrupción y el caos, el Señor no abandonó su creación. No solo trajo juicio sobre los ángeles caídos y sus descendientes, sino que también proporcionó un camino de salvación para aquellos que permanecieron fieles. Así como Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, Génesis capítulo 6, versículo 8, hoy estamos llamados a acudir a Dios y encontrar refugio en su infinita bondad. El apóstol Pedro nos recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según el capítulo de Pedro 3, versículo 9. Esta es la esencia del carácter de Dios, un deseo ardiente de que todos sus hijos elijan la vida, la santidad y la comunión con Él. La historia de los Nefilim y su trágico destino es una advertencia para no endurecer nuestro corazón ante Dios. Así como los gigantes perecieron por su desobediencia, nosotros también enfrentamos consecuencias cuando nos alejamos del Creador. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que el arrepentimiento siempre es una opción mientras haya vida. Jesucristo vino al mundo para romper las cadenas del pecado y la muerte, ofreciéndonos un nuevo pacto y una vida abundante. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Él declara: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta promesa es una invitación a todos los que deseen dejar atrás el peso del pecado y caminar hacia la luz de la salvación. Además, estamos llamados a ser luz en este mundo, resistiendo el mal y proclamando la verdad de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda:
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por lo tanto, se nos anima a ponernos toda la armadura de Dios y mantenernos firmes contra las artimañas del enemigo. El mensaje es claro. Dios nos está llamando a una relación profunda y transformadora con Él. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán pesadas sean nuestras cargas, su gracia es suficiente para rescatarnos. Es un Dios de segundas, terceras e infinitas oportunidades, dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Esta es una oportunidad para que reflexionemos. ¿Estamos escuchando y respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas? La historia de los gigantes sirve como una poderosa advertencia, pero también como una gloriosa promesa de que si elegimos seguir a Dios, Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Que atendamos el llamado del Padre y vivamos para que nuestras vidas glorifiquen su nombre, manteniéndonos firmes en su verdad y caminando en obediencia. Porque el Dios que trajo el juicio es también el Dios que trae redención y vida eterna a todos los que lo buscan con todo su corazón. Al final de los tiempos, Dios traerá juicio sobre todos los enemigos, incluidos los espíritus de los gigantes. Este juicio será definitivo y su gloria será plenamente revelada. Los gigantes de Enoc fueron el resultado de la rebelión de los ángeles caídos. Su destrucción en el diluvio fue solo el comienzo de su castigo eterno. Son un ejemplo de lo que sucede cuando se desafía el orden divino, pero también señalan la victoria final de Dios sobre todo mal. Oración final. Señor Todopoderoso, te damos gracias de todo corazón por tu justicia inmutable y tu infinita misericordia. Reconocemos que eres justo en todos tus caminos, y aunque el juicio es correcto, en tu bondad nos ofreces gracia y salvación. Gracias por revelarnos el ejemplo de Noé, por enseñarnos sobre los gigantes y los poderes de las tinieblas, y por llamarnos a la verdadera transformación en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para permanecer fieles a ti, rechazando toda mentira, engaño y rebelión que se opongan a tu voluntad, que seamos vigilantes y sabios en nuestras decisiones, buscando siempre tu reino primero. Líbranos de las trampas del enemigo, de las tentaciones que nos rodean y de las malas influencias que intentan desviarnos de tu propósito para nuestras vidas. Guíanos con tu luz radiante, iluminando nuestros caminos para que podamos caminar en justicia, paz y verdad. Que nuestras vidas reflejen la gloria de tu nombre y que, en todo lo que hagamos, seamos instrumentos de tu amor, difundiendo tu palabra de salvación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna, oramos. Amén.